Cuando mi suegra y mi marido llegaron de repente a mi casa recién construida, no pude evitar entrar en pánico. No podía creer que existieran personas tan descaradas que no comprendieran mis sentimientos. Mi suegra entró con valentía en la casa y comenzó a recorrer las habitaciones por su cuenta, diciendo, «Es un apartamento de 6 habitaciones, ¿no? El jardín es encantador con su estilo moderno europeo, el baño es espacioso con jacuzzi y está equipado con las últimas instalaciones. Puedo construir para volver». Le dije que Brenda parecía estar pasando por un momento difícil y que debería volver a ayudarla. «Tú también debes estar pasando por un momento difícil, ¿verdad?», dijo, como si me estuviera haciendo un favor, y se rió. «Con una casa como esta, incluso podría mudarme». En ese momento, algo se rompió dentro de mí y la risa brotó. «¿Qué es tan gracioso?». Pensando que me había vuelto loca, mi suegra dio un paso atrás. «Ahora estoy soltera», dije. «¿Qué?», respondió mi suegra. Todavía me río cuando recuerdo su expresión en ese momento. Debería haberle dicho que no se sorprendiera demasiado y que mantuviera intacta su cara operada. Me llamo Brenda. Cumplí 30 años este año. Mi infancia fue un poco inusual. Mi padre era luchador profesional y mi madre dirigía un club. Se conocieron en el club de mi madre, se enamoraron y se casaron. Ninguno de los dos estaba atado a la vida familiar, ambos disfrutaban de su libertad. Fui criada más por mis abuelos y la guardería que por mis padres, pero podía sentir que mis padres se amaban y me amaban. Aunque el tiempo que pasamos juntos fue breve, me sentí segura mientras crecía y con un espíritu libre. Me enamoré de la cultura extranjera que experimenté durante un programa de intercambio en la escuela secundaria. Después de graduarme, viajé por el mundo como mochilera. A muchos padres les preocuparía que una jovencita planeara un viaje así, pero mi madre generosamente proporcionó fondos y me animó, diciendo, «Es bueno adquirir diversas experiencias mientras eres joven». Mi padre estaba un poco preocupado por mi partida, pero me enseñó defensa personal antes de que me fuera e incluso se puso en contacto con organizaciones de lucha libre en el extranjero por mí. Gracias a eso, viajé a muchos países con tranquilidad y todavía me mantengo en contacto con los benefactores que conocí durante mis viajes por correo electrónico. Después de regresar a los Estados Unidos después de 3 años de viajar, utilicé mi experiencia de viaje y mis conocimientos de idiomas para obtener una licencia de guía de viajes y conseguí un trabajo en una agencia de viajes. Al comenzar mi trabajo, a veces me sentí abrumada por las muchas regulaciones, pero ver a nuestros clientes felices se convirtió en la mayor alegría de mi trabajo. Entre esos clientes estaban mi actual esposo, Bill, y su madre, Mira. Bill me dijo que presenté mi solicitud porque quería hacer feliz a mi madre cuando consiguiera un trabajo y, por sus palabras, estaba claro cuánto se preocupaba por su madre. Su devoción por su madre me impresionó mucho. Mi suegra es una mujer hermosa que parece por lo menos 10 años más joven de lo que es y solía trabajar como modelo. Mientras tanto, Bill trabaja en una importante empresa ubicada muy cerca de la empresa donde yo trabajo. Nuestro primer encuentro ocurrió por casualidad durante la hora del almuerzo. «Espera, ¿eres esa guía de gira?», preguntó. Más adelante en nuestras conversaciones, comentó, «No estabas vestida de manera extravagante, pero eras muy única y llamativa». En ese momento, como mi trabajo como guía de gira había disminuido y estaba haciendo más trabajo de oficina, su invitación a almorzar se convirtió en uno de los momentos más destacados de mi día. Nunca había conocido a una mujer como yo antes y estaba muy interesado en la novedad en la oficina y en otros lugares. Mi personalidad, que me distingue de otras mujeres que conoce, parecía ofrecerle un aire nuevo. A veces, cansado de los avances de otras mujeres, encontraba consuelo en nuestras conversaciones, dejando escapar ocasionalmente sus verdaderos sentimientos. Me resulta natural y reconfortante hablar con hombres, por eso tengo muchos amigos varones. Esto era muy nuevo e intrigante para él. Después de medio año, inesperadamente me propuso una relación y yo me sentí bastante indecisa. Como había salido con hombres musculosos debido a la influencia de mi padre, me preocupaba un poco estar con alguien delgado y de élite como él. Por eso, nuestras conversaciones eran frescas y estimulantes para mí. Mis amigos me decían,
terminaste con esos tipos musculosos antes, así que tal vez no eran la pareja adecuada, y me aconsejaban que no descartara una buena compatibilidad con él. Convencida por sus palabras y su lógica, reuní el coraje para comenzar una relación seria con Bill. Una vez que comenzamos a salir, Bill planificó cuidadosamente nuestras citas. Si bien me sentía un poco tímida cada vez, comencé a sentirme segura y atractiva como mujer. Nuestra relación progresó mejor de lo que esperaba y, aproximadamente un año después de nuestra relación, Bill me propuso matrimonio. Hice esfuerzos por seguir siendo la pareja adecuada para él, adquiriendo gradualmente feminidad al usar vestidos elegantes. Tal vez el sentido de la moda que me aconsejó mi madre ayudó mucho durante este tiempo. Cuando visitaba la casa de su familia, me aseguraba de elegir un atuendo modesto pero de buen gusto. Sin embargo, al verme, su madre comentó: «Oh, Dios mío, Bill ha elegido a una mujer bastante sencilla, ¿no?». Mientras me preguntaba qué responder, Bill le dijo a su madre con naturalidad, sin ninguna explicación: «Tal vez alguien como ella sea la compañera ideal para casarse». Sentí una furia feroz en mi interior, pero opté por permanecer callado en ese momento y decidí confrontarlo con calma sobre esto más tarde, pensando que sería prudente no iniciar una pelea innecesaria. Durante nuestra primera reunión, el padre de Bill, un ejecutivo de una empresa, exudaba un aura estricta con la dignidad de un linaje familiar distinguido. Cuando su familia preguntó por mis padres, respondí: «Mi padre se ha retirado de la lucha libre profesional y mi madre administra un club». Al escuchar esto, sus padres fruncieron el ceño e inmediatamente llamaron a Bill para que saliera de la habitación para discutir algo. Parecía que tenían algunos problemas con mi origen familiar y me pregunté por qué Bill no les había explicado nada sobre mi entorno de antemano. Este incidente puso de relieve una falta de comunicación dentro de la familia, lo que presentó un nuevo desafío para mí que debía comprender y manejar. La voz de Bill llenó la habitación mientras gritaba: «Silencio. Yo digo que está bien, así que no debería haber ningún problema», poniendo fin a la discusión en voz alta. Después de eso, cuando los tres volvieron a sus asientos, el padre de Bill se aclaró la garganta y declaró con firmeza: «Bueno, él es un adulto y puede tomar sus propias decisiones». De camino a casa, Bill se disculpó por el comportamiento grosero de sus padres y dijo: «Me aseguraré de que no vivamos con mis padres después de todo. No me voy a casar con ellos». Aunque acepté a regañadientes su propuesta, perdí la oportunidad de confrontarlo sobre sus comentarios anteriores de que alguien como ella era la pareja perfecta para el matrimonio. Al haber crecido en un entorno muy libre, no estaba familiarizado con el concepto de prestigio familiar y no podía comprender plenamente todas sus implicaciones. Después, Bill y yo nos casamos sin ningún problema y comenzamos una nueva vida en un apartamento proporcionado por su empresa. Sin embargo, exigió, como si fuera algo normal: «Ya que vivimos en este apartamento por mi culpa, tú deberías pagar los gastos de manutención y los servicios públicos». Me sorprendí y respondí: «¿Qué?». Me explicó que la vivienda subvencionada de la empresa requería que pagáramos la diferencia y que no quería reducir su nivel de vida debido a sus altos gastos sociales. Intentó convencerme persistentemente. Es muy consciente de su apariencia y solo posee marcas de lujo. Finalmente, cedí a su persuasión y acepté pagar nuestros gastos de manutención y servicios públicos, aunque tenía mis dudas sobre este acuerdo. Fue durante esta época cuando su madre, Mira, nos visitó. En ese momento, trabajaba en un horario de turnos, lo que dificultaba sincronizar los días libres con Bill y los días en que Bill estaba libre y yo trabajaba. Mira generalmente visitaba nuestra casa cuando llegaba a casa cansada del trabajo. Mira salía de la sala de estar y criticaba: «Brenda, llegaste tarde a casa. Bill tiene hambre y está molesto. No es como si tu trabajo fuera tan importante, ¿por qué no puedes volver a casa antes?». Bill, como de costumbre, no reprendió las palabras de su madre y simplemente continuó viendo la televisión. «¿Qué pasó con nuestro acuerdo inicial de compartir las tareas domésticas?», me pregunté. De mala gana, cuando comencé a preparar la cena, ella decía: «Oh, haz suficiente para mí y mi esposo también. Nos la llevaremos a casa». Me esforcé por entender por qué tenía que preparar la cena para 4.
A pesar de sentirme incómoda, obedecí, recordando un momento en la casa de mis suegros cuando no había servido el té y se refirieron discretamente a mí como la hija del dueño de un club nocturno. No podía tolerar las críticas a mi amada madre, sin importar cuánto me criticara a mí misma. Cuando Mira estaba a punto de irse con la cena para dos, le preguntó discretamente a Bill en la puerta principal, «¿Solo 300 pesos bastarán?». A pesar de parecer rica, Mira constantemente aceptaba dinero de Bill e incluso se llevaba a casa la cena para dos. Bueno, sospechaba que debía haber algunas circunstancias. Nunca le pedí detalles, aunque entendía su devoción por su madre. Me pregunté por qué seguía dándole dinero a su antojo, incluso después de nuestro matrimonio. En una rara ocasión, Mira me visitó en mi día libre y me preguntó, «Brenda, necesito tu ayuda. ¿Puedes prestarme 500 pesos? Te lo devolveré pronto». Esta era la primera vez que me pedía dinero directamente. Cuando le pregunté qué pasa, después de que me pidió el dinero, Mira respondió irritada, «Simplemente préstamelo sin hacer tantas preguntas». ¿Alguna vez pensaste en quién es responsable de la vida cómoda que llevas? La gente de clase alta tiene sus razones. Enfadado por su derecho, respondí con firmeza, «Lo siento, pero no puedo realizar transacciones financieras con la familia sin un acuerdo formal». Mira torció el gesto y espetó, «Esto es increíble. Me pregunto por qué Bill se casó con alguien como tú», y se fue furiosa. Poco después, recibí una llamada de Bill, que dijo, «Mamá está molesta y dice que fuiste grosero con ella». ¿Hiciste algo? Le dije que no podía prestarle dinero y le respondí con sinceridad. Para armar tanto alboroto por una cantidad tan pequeña, podrías haberle prestado el dinero. Me regañó. ¿Por qué tengo que pagar yo también? Tú siempre le das dinero. Repliqué un poco, enfadada, y Bill suspiró. Bueno, la clase alta tiene sus gastos. Puede que te resulte difícil entenderlo. Haciendo eco de la lógica de su madre, me acusó. Debes haber dicho algo horrible sobre ella, ¿verdad? No digas esas cosas, le supliqué, dolida por las acusaciones sin fundamento. Si estás diciendo que no lo hiciste, tal vez lo dijiste inconscientemente. Eso es bastante serio, sugirió. Este incidente creó una gran distancia entre nosotros. No podía perdonarle que creyera en su madre y no en mí. Después de esto, nuestra vida juntos se volvió tensa y silenciosa. Durante este periodo de tensión, recibí la desgarradora noticia de que mi madre necesitaba una operación de cáncer. Desafortunadamente, era demasiado tarde y falleció poco después. Mi padre y yo estábamos consumidos por el dolor y pasábamos los días llorando. Después del funeral del 7º día de mi madre, cuando regresé a casa, Mira vino a visitarme y me dijo sin rodeos, «Para que lo sepas, la herencia es propiedad conyugal. Asegúrate de que Bill reciba su parte». El club que dirigía mi madre era muy conocido en el distrito del entretenimiento y estaba claro que tenía considerables bienes. Enfadada por su audaz reclamo de la herencia, levanté la voz, «¿Por qué debería darles algo a ustedes dos?». Sorprendida por mi rechazo, pero recuperando rápidamente la compostura, Mira miró a Bill y dijo triunfante, «¿Ves? Esa es su verdadera naturaleza. Cuando no está cerca, yo tenía razón». Bill me miró con desdén y dijo, «¿De verdad? ¿Ella es así? Qué bueno que preparé esto», mientras sacaba los papeles del divorcio de la cómoda. Esto marcó un momento crucial y doloroso en mi vida, en el que me enfrenté no solo a la pérdida de mi madre, sino también al posible fin de mi matrimonio. Cuando Mira se rió burlonamente y me mostró los papeles del divorcio firmados, diciendo, «Aquí está el formulario de divorcio. Te divorciarás si no te disculpas», agarré los papeles y declaré con firmeza, «No me disculparé. En todo caso, ustedes dos deberían ser los que se disculpen». En respuesta, Mira, con la cara roja de ira, gritó, «Bill, vámonos a casa. No puedo quedarme con esta mujer. Te mereces a alguien mejor», y lo empujó hacia la puerta. Bill siguió a su madre y salió por la puerta principal. Estaba tan frustrada por la situación que me derrumbé y lloré allí mismo. Pasaron 3 meses sin ninguna comunicación entre nosotros. Mientras organizaba las cosas en mi nueva casa, sonó el timbre de la puerta inesperadamente.
Para mi sorpresa, eran Bill y Mira los que estaban allí de pie. Mira, que ahora parecía alegre y diferente de antes, me saludó con una sonrisa. Brenda, has construido una casa maravillosa. Deberías habérnoslo dicho antes. Confundida, pregunté, ¿por qué estás aquí? Bill explicó, de hecho, cuando fui al apartamento a recoger algunas cosas, te vi moverte. Sentí curiosidad porque fuiste en una dirección diferente a la de la casa de tus padres. Te seguí hasta aquí. No tenía idea de que estabas construyendo una casa así. A pesar de mi protesta, oye, no puedes entrar así como así, no pareció importarles y comenzaron a mirar alrededor de mi casa. Al entrar en la espaciosa sala de estar y comedor de estilo antiguo, Mira exclamó, vaya, es tan grande. Es como una casa modelo. El comentario de Bill sonó un tanto condescendiente. Estoy impresionada por el sentido. Lo estás haciendo bien, ¿no? En realidad, la selección de interiores la hizo un coordinador profesional, no de mi gusto, pero no me molesté en corregirlos y permanecí en silencio. Sí, había invertido 800,000 pesos en esta casa y resultó hermosa. Tratando de mantener mi irritación bajo control, pregunté con calma, ¿qué quieres? Si no hay una razón en particular, por favor vete. Mira fingió decepción dramáticamente. Brenda, eso es duro. Lamento lo que pasó antes, dijo mientras continuaba abriendo cada puerta de la casa, comentando, es un apartamento de 6 habitaciones, ¿no? El jardín es encantador con su estilo europeo. El baño es espacioso con jacuzzi y está equipado con las últimas instalaciones. No había señales de remordimiento genuino. A medida que mi irritación crecía, levanté la voz. Entonces, ¿qué quieres? Mira se retorció con gracia y dijo, en realidad, convencí a Bill. Le dije que parecías estar luchando, así que debería volver para ayudarte. Debes estar en problemas, ¿verdad? Habló como si me estuviera haciendo un favor y se rió. Con una casa como esta, incluso podría mudarme. En ese momento, algo se rompió dentro de mí y la risa brotó incontrolablemente. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Mira, retrocediendo un poco como si pensara que había perdido la cabeza. Su reacción solo me divirtió más y murmuré, en realidad, ahora estoy soltera. Su rostro sorprendido no tenía precio, como una paloma abatida por una pistola de perdigones. Un recuerdo que todavía me hace reír. Espera un minuto, ¿soltera? ¿Qué quieres decir? ¿No eres la esposa de Bill? Preguntó. Presenté los papeles del divorcio que dejaste con mi nombre completo, respondí. ¿Qué? Mira palideció y se apresuró a ir a donde Bill estaba holgazaneando en la sala de estar. Bill, cuando te divorciaste, gritó. Él estaba completamente desconcertado por la situación. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? Brenda no rompería conmigo. Incluso dijiste, mamá, que no dejaría ir fácilmente a un partido como yo. Bill respondió lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara en el pasillo. Pero ella presentó los papeles del divorcio de inmediato. Pensé que no íbamos en serio. ¿Qué? Bueno, podemos arreglar eso. Debe haber sido solo un impulso del momento. En ese momento, entré a la sala de estar y grité, no fue solo impulso. Fui una tonta al casarme con alguien como tú. Nunca me volveré a casar. Bill abrió la boca como para replicar, pero de repente comenzó a llorar, mami, ella está siendo mala conmigo. En ese momento, estuve segura de que separarme de este hombre era la decisión correcta, mientras Mira acariciaba el cabello de Bill, le dijo, no te preocupes, Brenda está un poco alterada. Cuando se calme, lo entenderá. No hay nada que ganar con dejar ir a una élite como tú. Bill, desesperado, suplicó, Brenda, por favor, piénsalo de nuevo, mientras me dirigía una mirada apremiante. Furioso, respondí, basta de la élite, esto, élite, aquello, siempre preocupándose por las apariencias. Es una persona infantil que pronto será devorada por las duras realidades de la vida. En respuesta, Mira y Bill, con las caras enrojecidas, gritaron, ¡qué irrespetuoso! Además, tú construiste esta mansión.
Eso es demasiado bueno para ti. ¿Qué planeabas hacer? ¿Planeabas depender de los ingresos de Bill? Respondí con firmeza, desafortunadamente, construí esta casa con mi padre para iniciar un negocio de casas de huéspedes, financiado por subvenciones del gobierno y la herencia de mi madre. No necesitamos tu ayuda. ¿Qué es una casa de huéspedes?, preguntó Bill, luciendo confundido. Por eso planeo hospedar a amigos de todo el mundo y pronto abrirlo también a otros huéspedes. Esto me permitirá interactuar con personas de todo el mundo. Es lo que realmente quería, expliqué con entusiasmo. Mientras hablaba, sus expresiones pasaron de la sorpresa al desconcierto. Después del divorcio, me tomé el tiempo de reflexionar profundamente sobre lo que realmente quería en la vida. Cuando mi padre mencionó que mi madre había fallecido y que estaba buscando un pequeño apartamento para vivir solo porque nuestra casa familiar se estaba quedando vieja, se me ocurrió la idea de iniciar un negocio de casas de huéspedes. Afortunadamente, mi padre todavía está activo y tiene muchos amigos en el extranjero. Le encanta hablar y rápidamente se sumó a esta idea. Los procedimientos necesarios para una casa de huéspedes son más simples que los de una posada tradicional, así que, utilizando mis contactos, comencé el negocio de las casas de huéspedes. Cuando Bill preguntó sin venir a cuento, «Pero entonces no puedo vivir aquí, ¿verdad?», grité, «Por supuesto que no. Ahora somos extraños, así que, por favor, váyanse de inmediato». Ambos se estremecieron ante mi respuesta. Sin embargo, Mira tímidamente juntó sus manos y se acercó a mí, diciendo, «Brenda, si pudieras prestármelas, ¿podrías prestarme solo 22,000 pesos? Te lo devolveré rápidamente. Considéralo una división de bienes». Si es necesario, saqué mi teléfono inteligente allí mismo y marqué el 911, mostrándoles la pantalla. Saltaron como si los hubieran azotado y salieron apresuradamente de la casa. Más tarde, inexplicablemente, exigieron una gran cantidad de división de bienes, pero mi excelente abogado desestimó estas afirmaciones e incluso logró exigirles la división de bienes. Resultó que Mira era adicta a la cirugía plástica y había acumulado deudas a espaldas de su esposo, desperdiciando aún más dinero en un anfitrión que la adulaba. Esta revelación llevó a su esposo a solicitar el divorcio cuando Mira buscó la ayuda de Bill. Él la rechazó, diciendo, «Tengo que pagar la pensión alimenticia por tu culpa, mamá. Si no hubieras arruinado las cosas, todo habría estado en paz». Mientras tanto, Bill cometió un error importante en el trabajo y fue transferido a una fábrica en una zona rural. Incapaz de dejarlo por los pagos de la división de la propiedad y sin tiempo para jugar, ahora lleva una vida sencilla, yendo y viniendo entre su casa y la fábrica. En cuanto a Mira, ella comenzó a trabajar en la industria de los clubes nocturnos que alguna vez despreció. Sin embargo, su trabajo en un bar dirigido a un grupo demográfico de mayor edad no duró debido a su falta de habilidades de servicio al cliente y fue despedida rápidamente. Actualmente, está haciendo malabarismos con varios trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes, pero su situación exacta no está clara. Probablemente, no ha podido mantener sus cirugías estéticas, cambiando drásticamente su apariencia. En cuanto a mí, mi negocio de casa de huéspedes se ha estabilizado, lo que me proporciona un ingreso seguro. Mi padre se encarga principalmente de las operaciones, y yo trabajo como escritora independiente, viajando libremente por todo el mundo. Estoy agradecida de poder dedicarme por completo a lo que amo usando la herencia que recibí de mi amada madre. ¿Cómo va tu vida? Eres pobre, ¿de qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. Habían pasado 3 días desde que David y sus padres se fueron. Mi suegra me contactó después de regresar de un servicio conmemorativo familiar en la casa de mis padres. Descubrí que todo, excepto mis pertenencias, había desaparecido. Sin que yo lo supiera, se habían mudado. ¿Preocupado por mí? Dijiste que trabajabas por 8 pesos la hora, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? Me pregunto por qué se casó con una mujer así. Mi hijo se ha convertido en ejecutivo. Con ese comentario, todo quedó claro. David había estado mintiendo a sus padres. Luchó con la disparidad entre nosotros y les pidió que lo mantuvieran en secreto. Sentí que traicionaba la gracia que había demostrado. ¿Por quién pensaban que me quedaba callado?
No entiendes nada, ¿verdad? Dijo H. Eso solo suena como una excusa. No es una excusa. Originalmente, era David quien trabajaba por 8 pesos la hora, y yo fui quien se convirtió en ejecutivo. Todo este tiempo, hemos estado viviendo de mi salario de ejecutivo. Si quieres vivir con nosotros, puedo contratarte como empleada doméstica. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Si decides trabajar como empleada doméstica, incluso podría decirte la dirección. No podía imaginarme eligiendo vivir con ellos. Fue entonces cuando comencé mi contraataque. Me niego. La historia de los $8 por hora tiene que ver con tu hijo. Prefiero el divorcio a soportarlo más. Deja de bromear. Y mi hijo no puede ganar un salario tan bajo. Podía escuchar a mi suegra riéndose a carcajadas a través del teléfono. Si no lo crees, haz lo que quieras. Pronto descubrirás quién tiene razón, o por qué no le preguntas directamente a tu hijo. ¡Qué mujer tan desagradable! Pensé, debería ayudarte, pero he cambiado de opinión. Eso es exactamente lo que quiero. Mi suegra parecía enfadada cuando colgó el teléfono. Poco después, recibí una llamada de David. Su madre debió haberle preguntado. Naturalmente, decidí ignorarla. Incluso activé el bloqueo de llamadas. Debía estar entrando en pánico. Decidí disfrutar de una vida libre por mi cuenta. Como resultado, David y su familia se enfrentarán a dificultades. Mi nombre es Lucy. Soy ejecutiva de la empresa que dejó mi difunto padre. Tengo 2 hermanos, cada uno de ellos ocupando los puestos de presidente y vicepresidente. Al principio, trabajaba en un campo diferente. Fue entonces cuando conocí a David, mi actual marido. Todo empezó con una fiesta a la que me invitó un amigo. ¿En qué trabajas, Lucy? Oh, solo un trabajo de oficina mundano. ¿Y tú, David? Estoy en ventas. ¿Ventas? Y eso es impresionante. No soy buena hablando, así que lo admiro. ¿De verdad? Gracias. Al recordarlo, puede que David tendiera a exagerar incluso en aquel entonces. En aquel momento, yo creía que trabajaba en ventas. Sin embargo, como nuestra conversación fluía bastante bien, intercambiamos información de contacto. Después de salir con regularidad, ambos nos sentimos cómodos el uno con el otro y avanzamos sin problemas hacia el matrimonio. He estado pensando en conocer a tus padres pronto. Sí, deberíamos hacerlo. ¿Qué tal el próximo domingo? Está bien. No hay problema. David me había dicho que sus padres eran acogedores y amables. Sin embargo, cuando lo visitó, fue completamente diferente. Lejos de ser bienvenido, sentí una atmósfera de querer que me fuera de inmediato. La actitud de mi suegra era especialmente mala. Lucy, trabajas en una oficina, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cuánto ganas? ¿Qué quieres decir? No seas tonta. Estoy preguntando por tu salario. Comprendí lo que quería decir sin necesidad de que me lo dijera. Lo que quería saber era por qué estaba haciendo esas preguntas. Me estaba menospreciando. Esperaba que David me ayudara, pero parecía indiferente. Al menos debería haber mostrado algo de preocupación. Sin embargo, permaneció en silencio. Tranquilízate un poco. El dinero se puede ganar más tarde. Estas cosas deberían aclararse desde el principio. Mis suegros siguieron discutiendo frente a mí. Me hizo preguntarme qué estaba haciendo allí. Dudaba de que tuviera sentido venir. Finalmente, mi suegra dejó de hacer preguntas. De camino a casa, David dijo, ¿por qué no dijiste nada allí? No te quedes callada. David parecía no entender de qué estaba hablando. Suspiré involuntariamente. Empecé a sentirme ansiosa por cómo podríamos continuar como pareja en este estado. Lo siento, solo me pongo nervioso frente a mis padres. Parecía un cachorro regañado. Qué lástima, al ver su rostro me sentí como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal si decía más. 3 días después, presentamos el acta de matrimonio. Después de casarnos,
Apenas interactuamos con mis suegros y vivimos una vida cotidiana tranquila. Entonces recibí una llamada de mis padres, hay algo importante que discutir. ¿Puedes volver a casa? Fue una llamada repentina. Está bien, pero ¿qué pasa? Es un poco difícil hablar por teléfono. ¿De verdad? Está bien, iré más tarde. Así que decidí visitarlos. Mi madre y mis hermanos vivían juntos en nuestra casa familiar. Ya volví. Hemos estado esperando. Por favor, siéntate. Claro, está bien. Me senté frente a mis hermanos. El ambiente estaba lleno de una tensión única. Incapaz de soportarlo, le pregunté a mi hermano de qué se trataba. Sabes que nos hemos hecho cargo del negocio de papá, ¿verdad? Mi hermano dijo, sí, lo entiendo. Ya lo has explicado antes. Queremos agregarte al equipo de gestión y que trabajes en nuestra empresa. ¿Qué? ¿A qué se debe este cambio repentino? Me sorprendí. Entonces mi hermano menor comenzó a explicar. Lucy, siempre has sido observadora de los demás, ¿verdad? Me quedé desconcertada y discutí, espera, ¿de qué estás hablando? Hace poco, alguien en quien confiábamos se fugó con nuestro dinero. ¿De verdad? Me quedé en shock. Sí, es verdad. Esta persona había estado asociada con nosotros desde que papá estaba vivo. Era un ejecutivo, pero ahora hay una vacante. No podía aceptar este giro repentino de los acontecimientos de inmediato. No puedo aceptar esto de inmediato. Dudé, y luego mi madre habló, Lucy, es mucho pedir, pero ¿puedes ayudarnos? Mamá, ¿estás bien para estar despierta?, pregunté. Ella había estado indispuesta y descansando mucho durante el año pasado. Me siento mejor hoy. No te preocupes. Pero esta solicitud es demasiado, preguntó. Es repentino. Necesito algo de tiempo para pensar. Ese día no pude tomar una decisión y volví a mi casa, sintiéndome perdida sobre cómo responder a la petición de mi madre. Decidí hablarlo con David. Vaya, eso es genial. Deberías aceptarlo, dijo, claramente emocionado. ¿Estás segura? Bueno, podría significar un mejor salario del que tienes ahora, ¿verdad? Todavía no hemos discutido los detalles. Apoyo la propuesta de tu hermano. Parecía que había una razón especial detrás de su apoyo entusiasta. Una semana después de nuestra discusión, recibí otra llamada de casa. Por favor, vuelve a casa de inmediato. ¿Qué ha pasado? Soy mamá. Salí del trabajo temprano y regresé corriendo a casa. Al llegar, ya se había reunido mucha gente. En medio de ellos, mi madre estaba acostada allí. No puedo creerlo. Fue demasiado repentino, y no podía comprender la realidad. Fue inesperado. Según mi hermano mayor, nuestra madre ya había fallecido cuando él se despertó por la mañana. Ni siquiera podía ver su rostro. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, aturdido. Lucy, ¿dónde está David? Ah, cierto. No me he puesto en contacto con él todavía. Lo llamaré ahora mismo. Hice la llamada a toda prisa, pero no hubo respuesta de David. Después de varios intentos y ninguna respuesta, de mala gana dejé un mensaje en su buzón de voz. Necesito que vengas de inmediato. Hay algo importante, dije con urgencia. A medida que el tiempo pasaba lentamente, unas 2 horas después, David finalmente llegó a la casa de mi familia. Perdón por llegar tarde. Estuve ocupado con el trabajo hoy. No pude encontrar el tiempo, dijo con ligereza, disculpándose. Sin embargo, al ver el comportamiento de David, su expresión tenía una inexplicable ligereza, y sentí una oleada de irritación y enojo. ¿Por qué pareces tan feliz? ¿No te das cuenta de que mi madre ha fallecido? Pregunté. No, no es así, respondió David, pero su voz carecía de convicción. De todos modos, solo quiero un poco de paz ahora mismo, le dije, pero se rió y dijo, no te preocupes. Todo va a salir bien. Las visitas seguían llegando a la casa y estábamos ocupados atendiéndolas. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que ya era pasada la medianoche.
Agotada, me dejé caer en el sofá para descansar. Entonces, de repente, David sacó a relucir un tema increíble. Con una sonrisa, empezó a hablar sobre la división de la herencia. Entonces, ¿qué pasa con la herencia? ¿Recibiste algo?, preguntó con indiferencia. Su pregunta me sorprendió y me confundió. ¿Por qué preguntas eso de repente? No entiendes la situación, respondí. Bueno, tu padre dirigía una empresa, así que podría haber una herencia importante, continuó David. Pero me llenó de tristeza y rabia. Basta. Hablar de herencia en un momento como este es demasiado insensible. Levanté la voz. Pero esto es importante. Tenemos que pensar en el futuro, dijo, pero sus palabras no resonaron en mí. Si todo lo que quieres hablar es de dinero, puedes irte, repliqué. Me quedé atónita por la actitud desconsiderada de David, me dolió la desconexión en su percepción en medio de la pesada atmósfera de la pérdida de un miembro de la familia. El aire entre David y yo se sentía completamente diferente al de antes. Sentada en el sofá, estaba sumida en pensamientos sobre cómo superar los desafíos que se avecinaban, agobiada por un profundo dolor. Está bien, lo entiendo, respondió David, y luego se fue de verdad. No podía creer que tuviera que ser tan directa. Cuando David se fue, mi hermano mayor entró en la habitación. ¿Hay algún problema?, preguntó. Sí, un poco. Es difícil para ti también. Es inimaginable hablar de herencia en esta situación. Por lo general, un tema así no surgiría. Le conté que me habías invitado a unirme a la empresa y se mostró muy entusiasmado. Tal vez tenga una fuerte fijación con el dinero. Eso podría ser cierto, reflexioné. Mi hermano me tranquilizó, no te preocupes por nosotros, y me instó a volver a casa. Más tarde, intenté llamar a David, pero no respondió. Así que decidí ponerme en contacto con los padres de David. Lucy, David nos ha contado algo. Lo que le ha pasado a tu madre es realmente lamentable. ¿Te ha dicho algo más? Sí, ha dicho que estabas intentando gestionar la herencia tú sola, afirmó mi suegra. ¿Qué? No, eso no es cierto en absoluto. Ni siquiera hemos hablado de eso. ¿De verdad? ¿Estás ocultando algo?, preguntó. La conversación con mi suegra no fue productiva. De todos modos, ahora no es el momento para esas discusiones. Eres bastante descarada, ¿verdad?, dije. Lo tomaré como un cumplido, respondí. Entonces mi suegra colgó el teléfono de repente, incapaz de soportarlo más. Parecía bastante enfadada, pero no era muy importante para mí. Cuando llegué a casa, David no estaba por ningún lado. Ese día, al día siguiente, me enfrenté a él. ¿Dónde diablos estabas? Importa dónde estaba yo, respondió. Vi que nuestra relación se deterioraba día a día. Pasó una semana sin apenas hablar. Mis hermanos se ocuparon de los preparativos del funeral de nuestra madre. El funeral transcurrió sin problemas, pero David y sus padres no estaban a la vista. En medio de esto, tomé una decisión. Hermano, te ayudaré con el negocio. ¿De verdad? ¿Estás seguro? No pasa nada. Puedes tomarte más tiempo para pensarlo. La última vez nos apresuramos un poco y no consideramos lo suficiente tu situación. Gracias, pero ya tomé una decisión. Estaré bien. Así que comencé mi nueva carrera como ejecutivo en la empresa de mi hermano. Después de debatir si debía decírselo a David, decidí que era mejor ser honesto que mantenerlo en secreto y enfrentar problemas más tarde. De ahora en adelante estaré ocupado con mis deberes como director. ¿De verdad? Entonces trabaja duro por mi bien también. Por supuesto que lo haré, respondí. Renuncié a mi trabajo y decidí cambiarme a la empresa de mi hermano. El nuevo trabajo era desafiante y agotador, pero lo encontré satisfactorio. 6 meses después, David dijo algo inesperado. Renuncié a mi trabajo. ¿Qué? ¿Por qué tan repentinamente? El último trabajo simplemente no era adecuado para mí. ¿No trabajabas en ventas?, pregunté. No, trabajaba en una fábrica. ¿Qué? ¿De verdad?
Me quedé sin palabras con esta revelación impactante. Todo este tiempo, pensé que él trabajaba en ventas, pero no era así. Entonces, me había estado mintiendo desde que nos conocimos. ¿Has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Mentir sobre qué? Olvídalo. Ya no importa, dije. ¿De qué estás hablando? Preguntó David. Me arrepentí de haberme casado con alguien como él. ¿Qué planeas hacer ahora? No tienes trabajo, ¿verdad? Está bien. Estás aquí. Eres director, ¿verdad? Debes estar ganando un buen salario, dijo David. Finalmente, lo entendí. David se había vuelto complaciente con el trabajo. Así que estabas detrás de mi dinero. Deja de hablar como si hubiera hecho algo malo. Además, es mejor mantener el puesto de director en secreto para mi familia. Eso. Es verdad. Y a partir del mes que viene, tengo que empezar a enviar dinero a mi familia. Necesito tu ayuda con eso. Espera, esta es la primera vez que escucho sobre esto. Decidí hacerlo recientemente. De hecho, sería problemático si mis suegros se enteraran, pero no podía aceptarlo. Pero si se sabe, tú también estarás en problemas, ¿verdad? Dijo David, sorprendido. Ya sabes, si descubren que estás desempleado, también se enojarán, ¿verdad? Así que tú también necesitas encontrar algún trabajo. ¿Qué quieres decir? Es un intercambio. De esta manera, ambos secretos están a salvo, ¿verdad? Eso tiene sentido. ¿Entonces estamos de acuerdo en esto? Está bien, no quiero preocupar a mis padres, así que por favor ayúdenme, aceptó David de mala gana. Sin embargo, no tenía intención de continuar con esta situación indefinidamente. Después, David comenzó un trabajo a tiempo parcial según mi sugerencia, pero solo ganaba unos escasos $8 por hora. No trabajaba a tiempo completo y su estilo de vida se parecía más al de un estudiante de espíritu libre. Además, gastaba sus ganancias en juegos de azar. ¿Por qué no sales a veces? No es bueno quedarse siempre en casa. Bueno, no te preocupes por mí. Déjame vivir como quiera, respondió David. Con el tiempo, David pareció olvidar el secreto que estábamos escondiendo. A partir de ese momento, se volvió cada vez más inmanejable. A pesar de ser solo un trabajador a tiempo parcial, comenzó a llegar tarde a casa y a salir con más frecuencia. ¿Llegas tarde a casa? ¿Pasa algo? Pregunté. Bueno, ha habido más con el tiempo, respondió David. ¿Pero no elegiste ese trabajo porque no había horas extras? Así. Era, pero las cosas han cambiado. ¿Y qué hay de salir cuando no hay trabajo? Indagué más. A veces necesito hacer ejercicio al aire libre, respondió. ¿Pero por qué necesitas vestirte elegante para eso? Dudaba sobre los cambios de David y seguí preguntándole. Al principio parecía sereno, pero no podía ocultar su confusión ante mis preguntas. Puedo responder a todo a la vez. Dame algo de tiempo para pensar, dijo. No creo que las preguntas sean tan difíciles. ¿Solo porque eres un ejecutivo, me estás menospreciando? ¿Por qué piensas eso? Si quieres menospreciarme, hazlo. Espera, ¿a dónde vas? A cualquier parte. No importa. No es asunto tuyo. Con esas palabras, David salió de la casa. ¿Qué egoísta puede ser una persona? Al final, no regresó hasta la mañana. Cuando llegó a casa, se durmió inmediatamente sin decir una palabra. Me fui a trabajar cuando llegó la hora. Al llegar a la oficina, mi hermano mayor se me acercó. ¿Qué pasa? Te ves muy deprimida. Sí, están pasando muchas cosas. Es por tu marido, ¿no? Sí, es así. Hablaremos más tarde. Me uní a mi segundo hermano y los tres tuvimos una conversación. Le expliqué todo lo que había sucedido. Ha soportado mucho en una situación así. Me habría divorciado de él inmediatamente. Lo sé. Necesito cambiar la situación actual. ¿Pero tienes algún plan? Un poco.
Las dudas sobre el comportamiento de David crecían, pero todavía esperaba que volviera a ser el hombre que una vez fue. No podía renunciar por completo a él, pero pronto me di cuenta de que mi esperanza era ingenua. Si ese es el caso, deberías resolver el problema más pronto que tarde. Sí, tienes razón. No es un consejo, pero debe haber una razón detrás de sus acciones. Sería bueno averiguar cuál es primero. Gracias. Haré exactamente eso. Seguí el consejo de mi hermano y decidí investigar el comportamiento de David. Como no tenía idea de lo que estaba haciendo mientras yo estaba fuera trabajando, le pedí a mi segundo hermano que instalara una pequeña cámara. Ten cuidado. Sería un problema si se descubre. Elige el lugar de instalación sabiamente. Entendido. Gracias. Puedes ver las imágenes grabadas en tu teléfono inteligente en cualquier momento. Eso es útil. No soy muy bueno con las cosas técnicas. Mientras David estaba fuera, instalé cámaras en la sala de estar y el dormitorio. Me puse tan ansioso por lo que las cámaras podrían capturar que no podía dormir por la noche. Luego, recibí una llamada de mi suegra. A pesar de sospecharlo, no eran buenas noticias. Lucy, ¿es cierto que renunciaste a tu trabajo? ¿Qué? No recuerdo haber dejado mi trabajo. David dijo que lo hiciste. No, sigo trabajando. Bueno, no es asunto mío, pero asegúrate de darle las gracias a David. Espera un minuto. Levanté la voz involuntariamente. No podía creer que David le hubiera contado una historia tan infundada. Deseaba que volviera pronto a casa. Sin darse cuenta de mis sentimientos, David regresó a casa sonriendo. Voy, me gané el premio gordo en el casino. Aquí tienes un recuerdo, dijo, entregándome una bolsa llena de premios. ¿Qué es esto? Pregunté. Es un regalo, respondió. El regalo no era importante. Por cierto, hace un rato recibí una llamada de tu madre. ¿De mamá? ¿Qué te dijo?, preguntó David. He dejado mi trabajo. Ah, eso. Me dejé llevar un poco. Me dijeron que debería estar agradecido. No digas cosas innecesarias a partir de ahora, le dije. Entendido. Tendré cuidado. Si algo así vuelve a pasar, lo entenderás, ¿verdad? Le advertí. Ah, sí, no seas tan duro conmigo. Eso depende de tus acciones, respondió. Después de eso, David pareció comportarse de manera más tranquila por un tiempo. Parecía estar trabajando duro y saliendo menos. Entonces surgió una oportunidad de visitar la casa de mi familia. Voy a volver a casa de mis padres por un tiempo. Está bien, cuídate, diviértete. No voy a divertirme. Mi error. ¿No es hora de que te vayas? Está bien, cuento contigo para que te encargues de las cosas aquí. Parecía extrañamente alegre. Dejarlo solo me hizo sentir incómoda, pero estaba ocupada con el primer aniversario de la muerte de mi madre en casa. Mis hermanos me dieron una cálida bienvenida. Gracias por hacer el esfuerzo de venir. Es natural que venga para el primer aniversario de mi madre. Por cierto, ¿cómo va la situación de la cámara? ¿Lo de la cámara? Sí, esa cámara de alta tecnología de la que hablamos. Ah, la que te pedí que vigilaras a David. Exactamente. ¿Te olvidaste? Sí, he estado tan ocupado con otras cosas que me olvidé por completo de ella. Mi mente había estado preocupada por las tareas diarias y las interacciones con mi suegra, así que no me había dado cuenta de vigilar a David. Lo comprobaré cuando llegue a casa. Puedes verlo ahora mismo en tu smartphone. Así es, olvidé que podía hacer eso. Asegúrate de recordarlo. Siguiendo la sugerencia de mi hermano, busqué imágenes anteriores en mi smartphone. La pantalla mostraba a David preparándose para salir. Comprobando la fecha del video, era de hace una semana aproximadamente. Interesante. ¿Encontraste algo? Sí, mira esto. Decidí mostrarles a mis hermanos un video que había grabado antes. El video no solo mostraba la imagen,
sino que también captaba perfectamente el audio. En la pantalla, David estaba hablando por teléfono con otra mujer y estaban haciendo planes para encontrarse pronto. Además, se veía claramente en su conversación que intercambiaban palabras de amor. Estos hechos podrían servir como evidencia clara de la infidelidad de David. Esta es una prueba irrefutable de engaño, pensé para mis adentros. Mi ira era indescriptible. ¿Cómo podía pasar esto? No lo puedo creer, murmuré para mí misma, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Es una persona terrible. No pudiste ver la verdadera naturaleza de David, bromeó mi hermano mayor, lo que me llevó a mirarlo con enojo. Es solo una broma, no me mires así. Después de completar el primer aniversario de mi madre, regresé corriendo a casa. Intenté comunicarme con David varias veces, pero no hubo respuesta. Cuando llegué a casa, todo, excepto mis pertenencias, había desaparecido. Me quedé sin palabras. ¿Qué han hecho? Frustrado, intenté comunicarme con mis suegros, pero tampoco hubo respuesta de ellos. Miré a mi alrededor y noté que la cámara que había instalado todavía estaba en su lugar. Tal vez esto me dé alguna idea, pensé, e inmediatamente revisé las imágenes en la pantalla. David y sus padres eran visibles y su conversación era audible. Eso debería ser suficiente. Me pregunto qué cara pondrá cuando regrese. Vámonos. No tenemos más asuntos aquí. Al escuchar esta conversación, me apresuré a ir a la casa de mis suegros, sospechando algo. Era un viaje en tren de 40 minutos. Aunque tenía un presentimiento ominoso, me sorprendió ver el estado en que se encontraba la casa de mi suegro. La casa ya había sido vendida. Allí, un vecino se me acercó. La gente de esa casa se mudó hace unos días. ¿Sabes a dónde se mudaron? No sé los detalles, pero dijeron que se iban a vivir con su hijo y parecían felices por eso. Entiendo. Gracias. Desde ese momento, juré buscar venganza. Al regresar a casa, planifiqué mis próximos pasos, pero no tenía idea de dónde estaban David y sus padres y no podía contactar con ellos. La situación estaba en un punto muerto y habían pasado 3 días desde que desaparecieron. ¿Disfrutas de tu pobre estilo de vida? ¿Pobre? ¿A qué te refieres? Pregunté. Estoy preocupada por ti, llegó una llamada de mi suegra de repente. ¿Te preocupa que esté trabajando por un salario de 8 pesos por hora? Sí, David lo dijo. Me pregunto por qué se casó con una mujer así. Ha logrado mucho más, dijo mi suegra. También dijo eso, murmuré. Todo encajó. David había estado engañando a sus padres. Luchó con la disparidad financiera entre nosotros, pidiéndome que se lo mantuviera en secreto a sus padres, pero había salido mal. Sentí que la gratitud se había convertido en resentimiento. Me pregunté, ¿por qué me quedé callada? Parece que no entiendes la situación, madre. ¿Qué? La que no entiende eres tú. ¿Crees que todo lo que dice David es correcto? Como madre, es natural creer en mi hijo. Eso es realmente lamentable. Eso es solo una excusa. Pero no era una excusa. En realidad, era David quien trabajaba por un salario de 8 pesos por hora mientras yo ocupaba un puesto ejecutivo. Su vida se sustentaba con mi salario de ejecutiva, pero ella creyó las mentiras de su hijo: si quieres vivir con nosotros, puedo contratarte como empleada doméstica. ¿Hablas en serio? Por supuesto que lo digo en serio. Si aceptas trabajar como empleada doméstica, no me importa darte la dirección. Necesitaba dejar en claro que no tenía intención de vivir con ellos. Me niego. El que trabaja por $8 la hora es David, no yo. Ya he soportado esto lo suficiente y ahora estoy considerando el divorcio. Eso es absurdo. Deja de bromear. ¿Te has vuelto loca? La oí reír a través del teléfono. El tiempo dirá quién tiene razón. ¿Por qué no lo confirmas con David? Estoy en mi límite contigo. Pensé en ayudarte, pero ya no. Eso. Es exactamente lo que quiero, pensé. Después de que ella colgó enfadada, David me contactó a los pocos minutos.
Su madre debió haberlo interrogado. Naturalmente, decidí no responder a las llamadas de David y las bloqueé. Debe estar entrando en pánico. Planeaba disfrutar de una vida de libertad por mi cuenta. Esta decisión probablemente conduciría a un duro desenlace para David y su familia. Al día siguiente, decidí mudarme. Incluso si David y su familia regresaran, yo ya no estaría allí. Solo devolvería el trato que recibí. Hablé de la situación con mis hermanos y visité de inmediato a una inmobiliaria cercana. Estaba buscando un lugar al que mudarme lo antes posible. Hay una propiedad disponible para ocupar de inmediato, pero el alquiler es un poco alto. Eso no es un problema. Me quedo con esa propiedad. Entendido. Procedamos con el papeleo. Completé el contrato ese día y me comuniqué con una empresa de mudanzas. Afortunadamente, como solo eran mis pertenencias, la mudanza se completó rápidamente. Después de eso, me relajé en mi nuevo hogar, disfrutando de la vida de vivir sola. 2 semanas después, noté muchas llamadas perdidas de mi suegra en mi teléfono inteligente. David ya estaba bloqueado, por lo que solo recibía llamadas de mi suegra. Decidí responder, aunque fue un poco molesto. Pero cuando cogí el teléfono, no era mi suegra, sino David. ¿Dónde estás? No puedo entrar a la casa. Me he mudado. ¿Mudarme? ¿Por qué? Tú empezaste, ¿no? Así que yo hice lo mismo. Espera, ¿qué pasa con nuestra vida juntos? No deberías haber mentido en primer lugar. No es mi problema, pero también estoy considerando el divorcio. Enviaré los papeles, así que dame tu nueva dirección. Entonces David se echó a reír. Bien, no sabes mi nueva dirección. ¿Así que no hay divorcio? Había esperado esa respuesta, pero no soy de las que se rinden fácilmente. Puede que no sepa la dirección, pero no me rendiré con el divorcio. Puedo averiguarlo con un poco de investigación. Espera un minuto, no es razonable que nos separemos, no es descabellado. Deberías decirles la verdad a tus padres. Tal vez eso te tranquilice. Está bien, hablaré con ellos. Ya no puedo confiar en tus palabras. Adiós. Después de terminar la llamada, me dirigí inmediatamente a la oficina de un abogado. Decidí consultar con el asesor legal de la empresa, como me sugirió mi hermano. Después de explicarle la situación y mostrarle las imágenes grabadas por la cámara, aceptó hacerse cargo de mi caso. Rápidamente comenzó a preparar el proceso de divorcio. Unos días después, dejé un mensaje en el teléfono de mi suegra. Luego, 7 días después, David y su familia se presentaron en el lugar acordado. Gracias por venir. Comencemos con los trámites. Sí, por eso estamos aquí. Contratar un abogado, debes estar desesperada, dijo mi suegra riendo, pero el rostro de David se había puesto pálido. Al final, resultó que David aún no les había dicho la verdad a sus padres, pero eso jugó a mi favor. En primer lugar, la infidelidad de David. Voy a solicitar el divorcio y pedir una indemnización. ¿De qué estás hablando? Por favor, mira esto. Le mostré a David y a sus padres las imágenes grabadas por la cámara. Esta es la prueba. Si tienes alguna objeción, por favor, dila. David permaneció en silencio. David, ¿de qué se trata? Explícamelo. Bueno, en realidad, luego presenté los documentos relacionados con la reclamación de indemnización. Los documentos detallaban la falta de contribución a los gastos del hogar, la insuficiente cooperación en las tareas domésticas, las mentiras a sus padres y la angustia emocional que me causó. ¿Qué es esto? Es falso. Esto es inaceptable. Incluso mi suegro, normalmente tranquilo, parecía incapaz de contener su consternación. Aunque no estaba particularmente interesado en su reacción, estaba listo para tratar con él si se convertía en un adversario. Entonces, por favor, echa un vistazo a esto. Le entregué a sus padres mi tarjeta de presentación. ¿Qué es esto? Déjame ver. Examinaron la tarjeta detenidamente. Esta es la realidad, la verdad que David ha estado ocultando todo el tiempo. ¿Qué?
¿Hay de la historia de ganar 8 pesos por hora? Eso era sobre David. En realidad, yo he estado manteniendo nuestra casa. David estaba usando sus ganancias para jugar. Al oír esto, sus padres dirigieron su ira hacia David. Así que todos los gastos de manutención fueron cubiertos por, sí, yo los he estado asumiendo. David, ¿por qué mentirías así? Nos equivocamos. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué hiciste esto? Simplemente no quería preocuparlos a ambos. Fue como una discusión familiar. No tenía más expectativas de ellos. Por favor, que su familia discuta en otro lado. No tengo tiempo para esto. Con eso, mis suegros cambiaron de repente su actitud, mostrando una actitud de disculpa. Lucy, por favor perdónanos. También somos víctimas de esto. Madre tiene razón. Nunca te odiamos. Aún así, mi decisión no cambiará. Sus disculpas en este momento me parecieron patéticamente insinceras. David permaneció en silencio, mirando hacia abajo. ¿Podrías firmar este papel de divorcio? ¿Qué es esto? Quiero terminar con esta situación rápidamente. No tienes derecho a objetar. Está bien, lo entiendo. David firmó los papeles del divorcio, conteniendo las lágrimas. Después de confirmar su firma, decidí salir de la habitación. Adiós. Entonces, mientras me alejaba, pude escuchar a David y sus padres discutiendo afuera. Su futuro era incierto, pero una vida estable parecía poco probable. Habían logrado salir adelante solo gracias a mi apoyo. ¡Qué familia tan increíblemente desconsiderada! Más tarde, presenté los papeles del divorcio a través de mi abogado. Finalmente, obtuve mi libertad. ¿El divorcio está finalizado? Sí. Ya debes saberlo, ¿verdad? Nuestro abogado de la empresa siempre está bien informado. Pero al menos ahora puedo relajarme. Puedo concentrarme en el trabajo, dijo mi hermano mayor a la ligera, pero según mi segundo hermano, había estado bastante preocupado por mí. Podría ser su forma de ocultar su preocupación. Me enteré de la situación actual de David y su familia a través del abogado. Así terminó así. La amante de David también desapareció después de saber la verdad. Naturalmente, me encargué de exigir una indemnización. Entonces recibí una llamada de mi suegra. Hay algo que quiero preguntar, dijo. Dadas las circunstancias, su petición era obvia. ¿Estás pidiendo ayuda económica? Sí, no llegamos a fin de mes. El problema empezó con David, ya sabes. Con 3 de vosotros deberíais arreglároslas. No digas eso. ¿No puedes ayudarnos? No tengo por qué ayudarte. Deberías irte al infierno. Eso. Es lo que debería decirte. Adiós. Actualmente, David y sus padres viven en un espacio reducido. Habían dependido de los ingresos que creían que ganaba David, no de trabajar ellos mismos. En realidad, ese dinero venía de mí. Ahora, vivo libremente por mi cuenta, sin ataduras de nadie. El trabajo me va bien y cada día es gratificante. Hoy, mientras miro el cielo despejado, estoy en camino al trabajo.